Quiero comenzar la declaración o la comparecencia rechazando de forma rotunda las 5 detenciones de activistas en Cataluña por una acción que, en nuestra opinión, se enmarca claramente dentro de la libertad de expresión y que, por tanto, no debería ser judicializada y, mucho menos, debería requerir que hayan sido detenidos y trasladados a la Audiencia Nacional. Nos parece una absoluta desproporción por una acción simbólica que se marca dentro de la libertad de expresión y nos parece que este tipo de sobreactuaciones son las que van sembrando más desentendimiento y más muros y, por lo tanto, dificultan más la convivencia entre los diferentes pueblos de España. Así que vaya por delante nuestro rechazo a las detenciones. Con respecto a las cuestiones discutidas en la Junta de Portavoces, o bien, si les parece, comienzo con las cuestiones del Pleno y adelantándoles nuestra posición en las diferentes iniciativas que se van a votar hoy. Con respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, nosotros hemos presentado enmiendas que muy previsiblemente no van a ser aceptadas y, por tanto, vamos a votar que no. Vamos a votar que no, en primer lugar, porque es una reforma del Estatuto de Autonomía que está hecha por una mayoría diferente a la existente ahora en el Parlamento de Canarias y que, por tanto, no refleja los deseos y las necesidades actualmente expresados en el Parlamento de Canarias. Y vamos a votar que no porque no toca 2 aspectos que, a nuestro juicio, son esenciales. No blinda los derechos sociales y, por tanto, no ayuda a corregir la inmensa brecha que existe entre condiciones de vida en los habitantes del archipiélago y los habitantes de la península y, en segundo lugar, no corrige el que seguramente es el sistema electoral más desproporcional y más vergonzoso del conjunto del Estado español, que hace que un voto valga lo mismo que 17 según en qué isla haya sido expresado. Sin corregir esos graves déficits democráticos y sociales, no nos parece que merezca ser apoyado. Con respecto a la reforma del reglamento, como saben ustedes, es más bien un trámite que tiene que ver con adaptar los nombres de las comisiones a los nombres nuevos de los ministerios. Y nosotros, bueno, de hecho, hoy no se vota, hoy se admite a trámite y habrá intervenciones el jueves. Con respecto a la proposición no de ley del Partido Popular sobre cambio climático, hemos presentado enmiendas que van en la línea que le solemos hacer o en la línea de las críticas que le solemos hacer al partido de Gobierno cuando presenta proposiciones no de ley. Está bien firmar una PNL por el cambio de modelo energético y por el cambio climático, pero eso se podría quedar en nada si no abolimos el impuesto al sol y si no financiamos con recursos una transición que cambie el modelo energético hacia un modelo ecológicamente más sostenible y socialmente más justo. Así que nosotros acompañaremos este brindis al sol, pero en nuestras enmiendas le decimos que, para que sea real, hay que acabar con el impuesto al sol y hay que dotar de recursos para la posibilidad de inversiones en un cambio de modelo energético. En último lugar, está la proposición no de ley del Partido Socialista con respecto a la derogación de la reforma laboral. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley y, al mismo tiempo, presentamos enmiendas que dicen, uno, que no es esta la primera reforma laboral que empieza a precarizar, sino que fue ya la anterior del Partido Socialista y que deberían ser derogadas las dos. Y, en segundo lugar, que si uno quiere derogar la reforma laboral, hay un camino más sencillo y más directo, que es presentarlo como proposición de ley y no como proposición no de ley, que se puede quedar en una cuestión meramente declarativa que ya dijo el señor Rajoy que iba a aceptar solo si le obligaban a ello. Con respecto a las mociones, se discute, estoy diciendo no solo lo que tenemos en la sesión de hoy, sino en el pleno de esta semana, se discute la propuesta de Esquerra Republicana relativa a las autopistas de peaje y que se dejen de construir y de conceder las concesiones tal como se está haciendo hasta ahora. Nosotros estamos a favor y tenemos que decir que creemos que no podría llegar en un mejor momento. Hemos conocido que, casi por un importe igual al de los recortes que va a significar el acuerdo de techo de gasto en el que el Partido Socialista y Ciudadanos van a acompañar al PP, es decir, casi por el mismo importe de los 5.000 millones de recortes que contempla Montoro, vamos a rescatar, y aquí queremos ser muy precisos, no a las autopistas, no estamos rescatando carreteras, estamos rescatando empresas privadas multimillonarias que, cuando tienen beneficios, se los quedan y que, cuando no tienen beneficios, los reparten entre todos y entre todos los contribuyentes. Es una especie como de mecanismo diabólico de socialismo a la inversa, por el cual, si los multimillonarios tienen pérdidas, las pagamos todos, pero cuando tienen beneficios, esos beneficios son exclusivamente suyos. Y aquí tenemos que decir que el mecanismo de la responsabilidad patrimonial de la Administración es una estafa legalizada. Es un mecanismo por el cual uno le asegura a grandes inversores, por cierto, algunos de los grandes inversores en estas concesiones de autopistas salen después en los papeles de Bárcenas como posibles financiadores del Partido Popular, uno le asegura a esos grandes inversores que pueden hacer la obra y, además, supone un incentivo
indirecto para los sobrecostes o para la burbuja, que puede hacer la obra como quiera, que si le sale mal el negocio lo vamos a pagar entre todos. Es el mismo mecanismo que hemos hecho, por cierto, pues por ejemplo, con algunas entidades bancarias, y es un mecanismo que rescata sistemáticamente a los que más tienen, pero que me imagino yo que habría muchos españoles que estarían encantados de tener la misma relación con la Administración. Un autónomo que contrata con la Administración no tiene asegurada una cláusula como la que tienen las empresas multimillonarias, quizá porque ese autónomo no financia después las campañas electorales de los partidos políticos que le dan estas concesiones. Tenemos que denunciar que es una estafa legalizada, tenemos que denunciar que cuando se hizo la previsión de uso de estas autopistas alguien o calculó muy mal o calculó demasiado bien. Yo soy madrileño y quienes aquí usen las autopistas de peaje construidas sabrán que son autopistas que uno solo utiliza si le engañan las señales de tráfico y que intentan utilizar porque no sirven absolutamente para nada y que, por tanto, fue básicamente un pelotazo por el que ahora no vemos que nadie vaya a rendir cuentas. Y ya hemos dicho hace tiempo que querríamos incluir en el Código Penal una figura por la cual hubiera que rendir cuentas por un delito de administración ilegal. Lo que en la empresa privada es la negligencia, cualquiera de estos gestores en la empresa privada estarían no solo expulsados, sino investigados por negligencia. Queremos que se traslade también a la administración pública. Después hay una moción del Partido Nacionalista Vasco relativa al consumo de alcohol, a las medidas del Gobierno contra el consumo de alcohol o el abuso de alcohol en menores, que vamos a apoyar, y después hay una propuesta o una moción del Grupo Mixto, en concreto de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, preguntándole al Gobierno qué respuesta va a dar a las propuestas de Puigdemont, el presidente de la Generalitat, para revisar el cumplimiento del Estatut de Autonomía de Cataluña y la posibilidad de una comisión de estudio, no solo del seguimiento del Estatuto de Autonomía catalán, sino de las posibilidades de mejorar el encaje territorial entre Cataluña y España, en el que, como ustedes saben, nosotros defenderemos que la mejor solución es un referéndum para escuchar y respetar la palabra de la ciudadanía catalana. A continuación van las preguntas, que ustedes ya saben cuáles son, ya las hemos comunicado. Si hay dudas, lo puedo explicar ahora en sus preguntas. Y después, dos temas más. La cuestión del techo de gasto que vamos a discutir el jueves es una cuestión extraordinariamente grave. El Gobierno aprueba reducir el techo de gasto, es decir, recortes por valor de 5.000 millones de euros. De 5.000 millones de euros por ahora, porque que nosotros sepamos, en las cuentas de Montoro no estaba, por ejemplo, el último rescate a las empresas de las autopistas. Así que no sabemos si esto va a cambiar. De momento, incluye recortes por valor de 5.000 millones de euros. Nosotros vamos a decir que no, vamos a decir que es una medida absolutamente innecesaria e ineficaz cuando la economía parece que puede dar muestras de recuperación, asfixiar más y hacer un presupuesto más restrictivo. Creemos que es una política completamente ineficaz y, al mismo tiempo, lo renunciamos de plano. Creemos que no podemos empezar la casa por el techo de gasto, sino que la tenemos que empezar, si me permiten la metáfora, por el suelo de ingreso. Hay que cambiar el enfoque, hay que decir qué medidas necesitamos para proteger el estado del bienestar y una política activa de empleo y, en función de eso, cuál tiene que ser el nivel de gasto público y qué reforma fiscal necesitamos para tener recursos para una política económica adecuada a las necesidades de nuestro país. Lo contrario nos parece continuar en la política de la asfixia y del error. Y luego, por último, seguramente la cuestión más grave a comentar hoy. El Gobierno ha planteado, en lo poquito que llevamos de legislatura, 14 vetos a diferentes iniciativas legislativas del Gobierno. 14 vetos. 14 vetos a cuestiones como la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de la LOMCE, la relación o las condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados o la revalorización de las pensiones. A nosotros esto nos parece extraordinariamente grave y, además, tenemos que decir una cosa. Nos negamos a que se discuta uno por uno como si fuera un asunto de cada martes, como si fuera un problema que se discute cada martes en la mesa, porque no es un problema particular que se discute cada martes en la mesa, es un problema político generalizado. Tenemos un Gobierno que acaba de arrancar la legislatura, ha vetado 14 iniciativas y pretende ganar con trámites burocráticos o en los tribunales lo que pierde o lo que tiene miedo a perder en el Parlamento. Y queremos trasladarlo así, tal cual, a la sociedad española. Tenemos un Gobierno que está amenazando el trabajo del Parlamento, que quiere enredar cada martes como si fuera una cuestión particular, cuando en realidad hay un conflicto político de atribuciones, que es que este Ejecutivo no acepta que el Parlamento puede legislar y puede legislar en un sentido contrario al de sus intereses. Hoy ha habido un salto cualitativo. El salto cualitativo es que ya no solo se ha pedido vetar algunas iniciativas que podrían ir contra las previsiones presupuestarias de este ejercicio, sino que ahora incluso el Gobierno lo plantea contra las previsiones del techo de gasto de 2017 a 2019. Es decir, que de acuerdo con ese techo de gasto, me permiten que lo subraye, que va a ser aprobado
solo gracias a la complicidad del Partido Socialista y de Ciudadanos, el Gobierno dice todo lo que vaya fuera de esa previsión de techo de gasto de aquí al 2019 pretende vetarlo. Tenemos que denunciar que esto es un ataque contra el legislativo y que se está produciendo un conflicto político de atribuciones. Y ahora quedo a disposición de las preguntas. Me perdonan la rapidez para exponer todos los temas, pero es que traíamos muchas cosas hoy. Adelante. Precisamente sobre los vetos, Antonio Hernando acaba de decir que en la mesa, en la votación sobre si levantar el veto referido a la iniciativa de las pensiones, Unidos Podemos se ha abstenido. Me gustaría saber si es así y en ese caso por qué. Y ya cambiando de tema en clave interna, me gustaría que si pudiera hacer una valoración sobre el modelo de votación que han propuesto desde el sector capitalista, sobre la posibilidad de unificar la votación del documento político al debate de las caras, pero desligar la votación del documento organizativo y ético. Gracias. Vale, muchas gracias. Con respecto a la primera cuestión, tengo que desmentir lo que ha anunciado el señor Hernando. Lo que nosotros hemos hecho ha sido pedirle a la mesa y al Gobierno que nos explicara la decisión. ¿Y por qué hacíamos esto? Porque nos negamos a que esto se trate como una cuestión parcelada de cada martes. Porque si no, parecería que es que cada martes hay alguna pequeña discrepancia entre la mesa y el Gobierno. Pero esas pequeñas discrepancias se dan todos los martes y siempre por la misma razón, que es que el Gobierno no acepta que hay cuestiones en las que puede estar en minoría y, por tanto, intenta amordazar a este Parlamento. Lo que hemos hecho ha sido intentar elevar el conflicto. Lo que hemos hecho ha sido intentarle decir, y saben cuál es nuestra posición en la revalorización de pensiones, que es exactamente opuesta a la del Partido Popular y Ciudadanos, que se han opuesto a una revalorización de 1,2 de las pensiones. Pero lo que hemos hecho ha sido intentar elevar el problema, intentar elevar el conflicto y decir, no estamos discutiendo sobre una cuestión particular que sucedió un martes, tenemos una problemática general que es un conflicto de atribuciones por la cual este Gobierno lleva ya 14 intentos de veto a cuestiones fundamentales y nos negamos a dejarnos, me permite la expresión, enredar en esta especie de maraña de vetos particulares cada martes, porque el problema es un problema general que queremos denunciar como una problemática general, un Gobierno débil que intenta amordazar al Parlamento. Con respecto a la propuesta de Izquierda Anticapitalista, tengo que decir que encuentro muchas similitudes en lo organizativo con algunas de las propuestas que yo mismo he defendido. Y aquí, obviamente, no hablo como portavoz parlamentario, hablo a título de militante de Podemos. Creo que en lo fundamental, en el modelo organizativo, hay importantes coincidencias que tienen que ver en lo fundamental con desconcentrar, aumentar la proporcionalidad y separar las discusiones. Seguramente luego, conforme vaya avanzando el debate, nos podamos entender más en unos puntos o en otros. Pero tengo que decir que, en principio, me alegro de que todas las propuestas que se están poniendo encima de la mesa todas acepten que hay que ir caminando hacia un mayor modelo de descentralización y proporcionalidad. En lo exclusivamente personal o en lo exclusivamente particular, creo que la mejor forma de construir unidad y entendimiento pasa por asegurar un sistema proporcional puro, con listas abiertas y desbloqueadas, con proporcionalidad en todos los órganos, desde el Consejo Ciudadano hasta la Ejecutiva de Podemos, y con la posibilidad de que los debates se den de formas separadas para asegurar la convivencia, la diversidad y la unidad. Pero esa no es mi posición como portavoz de grupo parlamentario, esa es mi posición como Íñigo Errejón, militante de Podemos. Yo tenía dos preguntas. ¿Que le parece viable la propuesta que quiere hacer el Gobierno de reducir la jornada laboral a las 6 de la tarde? Y luego otra pregunta en clave interna. No sé si ha podido ver el vídeo de Pablo Iglesias que ha colgado en la red social Facebook y cuál es su respuesta. Muchas gracias. Gracias. Empiezo por la segunda. Sí, lo he podido ver y me había dicho Pablo antes, ya que lo iba a sacar. Estamos muy poéticos últimamente y es un placer que la discusión se dé en esos términos. Creo que acierta al señalar que lo más importante es que seamos capaces de construir la convivencia y creo, y esta ya es mi opinión personal, que la mejor manera de asegurar la unidad es asegurar que podemos tener un debate político en clave de cooperación y que después podemos sumar o integrar las propuestas. Creo, y esto lo expresé ayer en un escrito, creo que juntos multiplicamos y creo que la mejor forma de que juntos multiplicamos es que se pueda dar una discusión política y organizativa y después una discusión de caras. Con respecto a la que se me ha olvidado, le agradezco la pregunta. Con respecto a la cuestión... No, digo que se me ha olvidado en la exposición inicial. Con respecto a la pregunta sobre la propuesta del Gobierno de la reducción de horarios. A mí me suena bien, pero yo creo que hay que intentar no reírse de la gente. La posibilidad
de que los trabajadores puedan tener jornadas laborales que le permitan conciliar no tiene que ver con que los partidos se pongan de acuerdo, tiene que ver con que tengan condiciones de trabajo y convenios que se respeten y que les permita salir a las 6 de la tarde, porque si no, por muchos pactos que firmemos el conjunto de las formaciones políticas, el resultado pues es, por ejemplo, que en España el 56% de las horas extras son horas no pagadas. Esto es, gente que se queda después de trabajar sin cobrarlo, más allá de la jornada que le tocaría, que equivaldría más o menos como a 156.000 empleos más en España. Así que el problema no es que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo, que quizás sería un avance, pero es que lo fundamental no es eso. Yo creo que lo fundamental es que se incumple la ley y que se han hecho 2 reformas laborales que, como han atentado contra la negociación colectiva y, por tanto, contra los derechos de los trabajadores y la posibilidad de tener convenios dignos, imposibilitan que en la práctica en los lugares de trabajo se cumplan unas condiciones como las que la ministra propone. Así que yo aceptaría la propuesta de la ministra y le diría, ¿sabe usted lo que necesitamos para eso? Convenios dignos, y para eso hay que derogar las reformas laborales y hay que proteger la negociación colectiva y hay que reforzar las inspecciones de trabajo para asegurar que las jornadas se cumplen. Creo que lo que estoy diciendo a cualquier persona que trabaje y que trabaje en las condiciones de precariedad actuales sabe perfectamente a lo que nos referimos. Un pacto por arriba de las formaciones políticas no asegura después que se cumplan los horarios y los convenios en los lugares de trabajo, eso lo aseguran los derechos y los convenios dignos. Portavoz, yo quería preguntarle por las decisiones que ha tomado hoy la mesa y, más allá de las denuncias que usted expone, quería preguntarle si Unidos Podemos tiene previsto dar un paso más y promover algún tipo de propuesta concreta para llegar, no sé, a un acuerdo político en el que la mesa pueda trascender estos análisis por goteo de cada martes. Es decir, si más allá de expresar aquí una queja, van a hacer algo por tratar de solucionarlo. Y luego, en la cuestión interna de Podemos, le quería preguntar, decía usted ayer que todavía hay tiempo, que se pueden construir propuestas conjuntas, que sumando se multiplica. ¿Hasta cuándo se da usted de margen para definir si se puede ir juntos o si tiene que presentar un proyecto alternativo? Gracias. Gracias. Con respecto a lo primero, creo que hoy ha sido el día en el que nuestros representantes en la mesa, no creo, afirmo que hoy ha sido el día en el que nuestros representantes en la mesa se han plantado y han dicho, miren ustedes, dejen de tomarnos el pelo, esto no es un problema de un martes, ni es un problema de un día concreto. Esto es una ofensiva generalizada del Ejecutivo para amordazar al Parlamento. Y hoy ha sido el primer día que se han plantado. A partir de ahora, a partir de este día en el que creo que marcamos un punto y aparte, comenzamos a hablar con el resto de grupos para saber si van a estar de nuestro lado en la defensa del Parlamento, si van a estar del lado del Gobierno en la defensa de la mordaza que le quiere poner al Parlamento, o de si van a ir decidiéndolo según cada ley. Aquí la postura que hemos marcado es que no discutamos de cada ley concreta. Es decir, nosotros defendemos que incluso si la proposición de ley que se va a llevar al Pleno no va a contar con nuestro apoyo, debe poder pasar y debe poder ser discutida. No queremos o no nos parece recomendable que el resto de grupos entre en una discusión táctica según la cual apoyen o no los vetos según si le gusta o no la proposición de ley que va a ir. A nosotros nos gustan y votaríamos a favor de las que van a avanzar, pero incluso si no nos gustaran, creemos necesario defender que vayan a pleno y que no se sometan a veto. Hoy ha sido el primer día que hemos marcado esta posición política, diría más firme y más global. A partir de ahora empezamos las negociaciones con los grupos para emprender una iniciativa compartida que evite que el Gobierno libre todas estas batallas una a una y que plantee una posición global que yo creo que puede ser mayoritaria en la Cámara. Empezamos a partir de hoy, iremos informando de los avances. Con respecto al plazo, yo creo que vamos dando pasos aceleradamente. Ayer tuvimos un intercambio de textos, hoy hemos pasado a una fase siguiente en la que ya no estamos debatiendo entre dos líderes, sino que abrimos el debate al conjunto de los españoles, le pedimos al conjunto de nuestra militancia o de quienes nos han votado o de quienes se sienten ilusionados con nosotros que participen, que presenten sus mejores propuestas, que discutan, que inscriban proyectos. Creo que hace falta que se dé ese debate de país, que no sea un debate de todo o nada, de conmigo o contra mí, que sea un debate en el que se expresen muchas posiciones. Cuando esas posiciones se hayan puesto encima de la mesa, entonces estaremos en condiciones de llegar a entendimiento. Yo creo que lo que la gente nos está demandando es que seamos capaces de llegar a entendimiento y de diseñar
una hoja de ruta política para ganar y un modelo organizativo para convivir y democratizar la organización. Y creo que en esto puede que haya un amplio acuerdo entre los diferentes proyectos que se están presentando, que son, por supuesto, todos legítimos. Sí, señora Errejón, yo quería saber si usted descarta ir en la misma lista que Pablo Iglesias y si ha habido algún ofrecimiento del líder de su partido en este sentido. Gracias. Fiel a la filosofía que he expresado siempre, yo creo que nosotros no tenemos que discutir ahora de caras, tampoco de la mía. Creo que nosotros lo que tenemos que discutir ahora es de qué modelo político, y saben de sobra cuál es el modelo político que defiendo yo. Creo que solo con la transversalidad y con una fuerza que se abre a los que faltan podemos ganar este país y recuperarlo para la gente, y hay que hablar de qué modelo organizativo. Y el modelo organizativo saben cuál es, porque yo mismo, no como portavoz parlamentario, sino como militante, he firmado y me he sumado a un manifiesto concreto que pone las bases que creo que son mejores para conducir el proyecto. Creo que toca hablar ahora de eso y después de dónde estamos cada uno de nosotros y de nosotras. Y me aplico el cuento, empiezo por mí mismo. Toca priorizar la discusión política y la discusión organizativa y después discutir de dónde nos ubicamos cada uno. Ahora vamos a hacer el camino juntos. Pero entonces no descarta nada usted ahora mismo. No descarto nada porque estamos en otra fase. Estamos en la fase de discutir de política y de modelos organizativos y después de dónde nos ubicamos cada uno. Creo que no hay necesidad de hacerle a nuestros militantes o a nuestros simpatizantes elegir. Hay que decidir los mejores modelos que permitan convivir, que permitan construir unidad y que permitan construir una herramienta más ganadora. Primero la política y lo organizativo y después las decisiones de dónde se ubica cada uno, que además en eso creo que va a ser más fácil estar de acuerdo. Sí, buenas tardes. Eso tiene que ver un poco con esa reflexión sobre el modelo organizativo que ha hecho. Se ha instalado cierto debate y hay cierto consenso, parece, dentro de Podemos sobre que el próximo Congreso deberá revisar, digamos, las competencias, por ejemplo, de la Secretaría General, del Consejo Ciudadano, de la Ejecutiva, de los otros cargos, y que todo, incluso tanto las competencias como los nombres y las caras, estarán en discusión. Ayer, por ejemplo, lo dijo Miguel Urbán. Quería saber si comparte eso, que todo estará a debate, todo estará en discusión en el próximo Vista Alegre, y si ve de alguna forma, por otro lado, margen. Ha dicho antes que hay puntos en común con el modelo organizativo que propone Anticapitalistas o ese sector, esa sensibilidad, si ve margen para llegar finalmente a un acuerdo con ellos en ese ámbito. Gracias. Gracias. Con respecto a la afirmación de si todo tiene que estar en discusión, profundamente. Estoy profundamente de acuerdo. Y estoy profundamente de acuerdo en lo fundamental porque yo creo que Podemos tiene ahora ante sí el reto de construirse como una fuerza en condiciones de normalidad y no de excepción. Para un momento de excepción elegimos un modelo de organización y poderes especiales para un momento excepcional. Creo que acertamos al hacerlo, creo que gracias a eso hoy estamos aquí representando a 5 millones de españoles, pero creo que ese momento de excepción va dejando paso a un momento de normalización y quizá incluso de ralentización del ciclo político, y lo que nos corresponde es construir una organización más proporcional, más democratizada, más federal y en algunos casos confederal, y con más capacidad de estar integrada en el territorio y de integrar la diversidad, o estar enraizada en el territorio y de integrar la diversidad. Así que, en ese sentido, casi lo tomaría como un momento, digamos, de construcción de una fuerza política madura, que ya no es solo, lo decíamos, una máquina de guerra electoral, sino que se construye como una organización madura que aprende a resolver las diferencias integrando y no llevándolas todas a una lógica de exclusión o de enfrentamiento. Y creo que es lo que nos toca. Y, por supuesto, eso implica que todas las posiciones, todo el modelo organizativo faltaría más, no diría discusión, diría sometidas a la voluntad del conjunto de los miles y miles de inscritos que quieran participar en la consulta. Por cierto, hoy mismo creo que hay una campaña abierta para que la gente pueda inscribirse y participar del conjunto de nuestras decisiones. Con respecto a las posibilidades de acuerdo, creo que primero hay que explicitar los proyectos y que se están explicitando. Y creo que hay posibilidades de acuerdo que a veces se producen sin que se firmen. Hay posibilidades de acuerdo que a veces tienen que ver con que desde diferentes posiciones o proyectos se presenten propuestas muy similares y, por tanto, salgan las que salgan, caminamos hacia el mismo lugar. Incluso si van agrupadas con nombres diferentes, se está produciendo en general en el seno de nuestra organización un consenso sobre que hay que democratizar, desconcentrar y abrirnos hacia la mayor proporcionalidad posible.
Eso puede que vaya a veces bajo nombres diferentes, pero en general creo que estamos caminando en una misma dirección y me congratulo por ello. Me parece que es la dirección correcta y me parece que vamos en el buen camino. Veremos cuántos proyectos se presentan, cuánto peso tienen y si luego qué nivel de acuerdo se llega entre ellos. Pero en general creo que hay un consenso previo entre los diferentes proyectos que se van presentando relativo a desconcentrar. En mi opinión particular hay que llevarlo más allá y asegurar elementos como la separación de documentos o la proporcionalidad pura y las listas abiertas y desbloqueadas. Pero eso es mi opinión. Lo fundamental es que se va produciendo un consenso que nos hace ir caminando en una, creo, misma dirección.